bacteriológico y es el diagnóstico bacteriológico de tuberculosis. Realmente esta clase es un poco larga, bonita. eh, Quizás me voy a enfocar en algunas cosas más de diagnóstico como tiene que ser, pero entiendo que no han visto tanto de tuberculosis en el resto de la carrera. Entonces ahora creo que nos vamos a detener un poquito. Solo para retroalimentar, licenciado Josué, ¿cuánto tiempo dispongo? 2 horas. Perfecto, entonces, vaya, vámonos con eso. Algunos que me conocen ya saben que sí me las voy a ocupar las 2 horas. Un gusto saludarlos, mi nombre es William Merino, soy docente del departamento también de microbiología y vamos a trabajar con el diagnóstico bacteriológico. Eh, Buscando lo que podía hacer para ustedes, pues he encontrado la norma 2020 para la prevención y el tratamiento de la tuberculosis y las cosas que vamos a hablar sobre diagnóstico tienen que ver con esta norma, así es que es lo más actualizado que se puede respecto de ella. Muy bien, para empezar, hablando de la tuberculosis, que voy a hablar un poquito, quizás le voy a dedicar una media hora de trabajo o más. La tuberculosis es una de las enfermedades más antiguas que se conocen, tan antiguas que se cree que surgieron con el desarrollo de la humanidad. Y como vamos a ver en alguna parte de la historia, tiene que ver mucho con todas las culturas o la mayoría de culturas conocidas. La tuberculosis es causada por una bacteria, pero realmente no es solo una, me refiero no una especie, sino que es un complejo, y un complejo es un grupo de especies. El complejo se llama Mycobacterium tuberculosis y está formado por alrededor de 6 o 7 eh, especies bacterianas que comparten características muy parecidas y que ocasionan la enfermedad también muy parecida. La forma principal de la tuberculosis es tuberculosis pulmonar, aunque casi cualquier parte de nuestro organismo puede sufrir tuberculosis. Es decir, de donde se les ocurra, a menos que no que sea pelo y uña, todo puede tener tuberculosis. Hay tuberculosis ocular, tuberculosis faríngea, tuberculosis laríngea, tuberculosis renal, tuberculosis de la piel, de los ganglios, etcétera, etcétera. Entonces, realmente es una enfermedad que puede afectar a todo nivel, pero la forma más común es la pulmonar. La tuberculosis parecía que se estaba como controlando, pero con la venida o con el descubrimiento y explosión del VIH, también esta tuberculosis o la enfermedad se ha redefinido y eso significa de que como enfermedad ha vuelto a ponerse de manifiesto, ha vuelto a convertirse en una epidemia y a la par del VIH eh, ocasionan muchas muertes, sobre todo porque estos dos agentes no se comportan como una enfermedad oportunista, uno para la otra, sino que más bien se potencian una con la otra, a tal grado que cuando se habla de la enfermedad causada por el VIH y la enfermedad causada por Mycobacterium tuberculosis conjunta, se le llama coinfección. Y eso es porque ambas se potencian para desarrollar más efectos, más daño en el organismo. Acá tenemos algo de la historia de, de, la, de la tuberculosis. Y como vemos, solo para hacer un recuento rápido, vemos que en un cementerio neolítico se encontraron restos humanos con características, lesiones características que parecían de tuberculosis. Momias egipcias se han encontrado que datan del 8000 a.C. a 1800 a.C., que también presentan lesiones características eh, de tuberculosis. Por ejemplo, la fotografía que tienen al costado derecho, ven un par de flechas. Esas flechas señalan una porción de un cuerpo vertebral de la columna vertebral de un sacerdote de Ra. Y esas lesiones concuerdan con un tipo de tuberculosis que se conoce como tuberculosis osteoarticular vertebral, o también conocida como mal de Pot. Pot es O-P-O-T-T, Pot. También se han encontrado restos de momias con lesiones características en China
Y algunos libros, como por ejemplo el Rig Veda de los hindú, que data más o menos de 2000 antes de Cristo, también habla de la tuberculosis y las manifestaciones de ella. Bueno, en América se han encontrado restos óseos momificados en América precolombina del 900 después de Cristo, eh, en donde muestra también lesiones características de tuberculosis. Para que vean que la tuberculosis es tan común, es muy común en nuestro medio, que por ejemplo, Simón Bolívar, ¿alguien ha leído alguna vez a García Márquez de ustedes? ¿Alguno de ustedes ha leído García Márquez? Pregunto. ¿Alguna obra de él? Hola, no estoy hablando conmigo mismo, ¿verdad? ¿Alguno leyó a García Márquez? Cien años de soledad u otras. Bueno, entonces yo les recomiendo que lean una que se llama El general en su laberinto. Da, muestra los últimos años de Simón Bolívar, pero acompañado a lo que es a los últimos años de Simón Bolívar, muestra cómo es una tuberculosis en pleno desarrollo y cómo lo va minando en el desarrollo de su vida. Léanla y van a ir viendo detalles de la tuberculosis. Entonces, por eso lo traía a cuenta. Aquí hay algunos famosos que sufrieron tuberculosis, pero les aseguro que más de el 80 o 90% de la población salvadoreña no ha sufrido tuberculosis, pero sí ha de tener una infección por Mycobacterium tuberculosis. Acá tenemos los agentes que comprenden al complejo Mycobacterium tuberculosis, y cada año que se estudia más, se unen nuevos agentes. Por ejemplo, el más común, el de distribución mundial, es Mycobacterium tuberculosis. El segundo a la cabeza, Mycobacterium bovis, que es aislado en bovinos, pero que ocasiona tuberculosis. El que se mantiene endémico en la zona o en el continente africano, Mycobacterium africanum. Y otros que son menos frecuentes, menos comunes, Mycobacterium microti, Mycobacterium caneti, Pinnepidi y Caprae. Caprae últimamente ha sido adicionado a este complejo. ¿Hay alguna duda hasta el momento? No, Lick. Ok, continuamos entonces. Respecto de las características de Mycobacterium, esto es solo para recordar lo que ustedes ya vieron en, en la microbiología. Podemos decir que son bacilos delgados, uh, alargados, y que tienen característicamente una pared celular rica en lípidos. Esta pared celular rica en lípidos hace que la bacteria no sea una bacteria típica. Por lo tanto, no se colorea bien por la coloración de Gram, aunque tiene una pared celular de Gram positivo. Una cosa es el tipo de pared que contenga y otra cosa es que se coloree o no. Y esta bacteria no se colorea bien con la coloración de Gram, pero es típica de unos Gram positivos. ¿Por qué no se colorea bien? Porque la gran cantidad de lípidos hace que todas las soluciones acuosas que se utilicen, incluyendo los colorantes, no puedan ser bien recibidos por la bacteria. Entonces, para colorearla tiene que utilizarse una coloración ácido resistente. Se dice que son ácidos resistentes porque no, porque que ingrese el colorante en su pared celular es muy difícil, pero que luego de ingresado pueda salir es aún más difícil. Y la bacteria puede resistir la decoloración aún con alcohol ácido, que es uno de los decolorantes más potentes que existen. Por lo tanto, por eso se dice que la bacteria es ácido resistente, ¿ya? Porque es muy difícil de decolorar con alcohol ácido. Otra característica que le da la cantidad de lípidos que tienen sus paredes celulares es que tienen un tiempo de generación, es decir, un tiempo de duplicación relativamente largo.
Para la mayoría de bacterias comunes, el tiempo de duplicación anda por los 18 a 20 minutos. En cambio, para Mycobacterium tuberculosis anda entre las 12 y 18 horas, más o menos en promedio. También la cantidad de lípidos que posee la bacteria le permite resistir a muchas condiciones que una bacteria normal, una bacteria común, no podría resistir. Por ejemplo, la desecación, por ejemplo, los álcalis, los ácidos, por ejemplo, algunos detergentes, la acción de algunos colorantes, todo eso no puede, no, lo resiste Mycobacterium tuberculosis. Claro, no resiste a la radiación solar, a la exposición directa a la luz ultravioleta, a algunos desinfectantes como el fenol, como el hipoclorito de sodio, pero, insisto, en comparación con el resto de bacterias es muy resistente a las condiciones ambientales y otras condiciones que pueden ser, que causen destrucción en otras bacterias. Respecto de la patogenia, ¿cómo causa enfermedad Mycobacterium en tuberculosis? Lo primero es, ¿cuál es la forma más común de tuberculosis que dijimos? Exactamente. Entonces, una persona que tiene tuberculosis pulmonar anda expulsando miles de bacilos en las gotículas respiratorias. Puede ser al toser, al hablar, al cantar, al estornudar. Libera miles de bacilos. Estos bacilos están en el aire y en gotículas que miden menos de 5 micras, y esas gotículas fácilmente son inhaladas. Por lo tanto, uno principalmente adquiere la bacteria por inhalación. Estas partículas llegan directamente por gravedad hasta los alvéolos. Y en los alvéolos, como dice en la diapositiva, fácilmente son fagocitados por los macrófagos. ¿Por qué? Porque Mycobacterium tuberculosis posee una gran cantidad de compuestos antigénicos en su pared celular. Esta gran cantidad de compuestos antigénicos de su pared lo que hacen es provocar a los fagocitos, sobre todo a los macrófagos y las células del sistema fagocito mononuclear, para que directamente lo fagociten. ¿Por qué? Porque esto hace que la bacteria tenga actividad intracelular. Quiere decir que los fagocitos, una vez introdujeron o engulleron o fagocitaron al micobacterio, les sirven para escapar del resto del sistema inmune. Por ejemplo, les sirven para escapar de los polimorfonucleares neutrófilos, de los anticuerpos y de la acción lítica del complemento. Mycobacterium tuberculosis es capaz de sobrevivir en el interior de los macrófagos inhibiendo la fusión fagolisosomal. Entonces, una vez el Mycobacterium dentro de los fagocitos, se va a dispersar a casi cualquier parte del organismo, pero principalmente a los ganglios linfáticos regionales, a los cercanos. Y esto va a hacer que se active el sistema inmune. Pero también los fagocitos van a servirle al Mycobacterium para diseminarlo, no solo vía linfática, sino vía hematógena también. Entonces, si no es contenida la infección a nivel de los ganglios linfáticos regionales, el Mycobacterium tuberculosis que va viajando en los macrófagos o monocitos puede llegar a casi cualquier órgano. Claro, los primeros ganglios son los ganglios iliares, es decir, los ganglios. Y si el sistema inmune de esa persona está en óptimas condiciones, ese será el último lugar hasta donde llegará Mycobacterium tuberculosis. Si no está en óptimas condiciones, entonces el Mycobacterium tuberculosis puede diseminarse a todo el organismo y sembrarse en algunos órganos, sobre todo aquellos que son más vascularizados. Esto es lo que tenemos de la infección primaria por Mycobacterium tuberculosis, que se le llama primoinfección. El Mycobacterium entra por primera vez al organismo, y luego de entrar por primera vez al organismo,
Las lesiones que ocasiona usualmente son localizadas, es decir, están puntuales en algunas partes del parénquima pulmonar. Pero a partir de estas lesiones localizadas y limitadas, los bacilos, depende de la interacción con el sistema inmune, pueden sufrir tres procesos. Uno, que el sistema inmune esté en óptimas condiciones y lo destruye. Dos, que el sistema inmune tenga algún defecto, alguna situación por la que no se desarrolle completamente bien su función y por lo tanto los bacilos quedan latentes o durmientes. Esto es una infección latente, es decir, las personas que se infectan y los bacilos nunca mueren, sino que quedan en el pulmón resguardados. Y la tercera opción es que el sistema inmune no esté en adecuadas condiciones y que por lo tanto el micobacterio en tuberculosis pueda multiplicarse fácilmente y diseminarse. En este caso, los bacilos se encuentran activos. ¿Hay alguna duda sobre lo que estoy diciendo en este momento? Hola. No, Lick. ¿Puedo continuar entonces? Esto es solo para hacer un recordatorio de lo que había dicho en la anterior. Vean, estas balanzas, lo que están acá, significan o representan al Mycobacterium versus el sistema inmune. Si el sistema inmune tiene mayor capacidad o está en buenas condiciones, el Mycobacterium es destruido. Si el sistema inmune presenta alguna condición que no le permite desarrollar bien sus funciones, el Mycobacterium permanece activo en las lesiones pulmonares. Y si el sistema inmune no está en óptimas condiciones o tiene algún fallo, entonces el Mycobacterium permanece activo y se disemina a muchas partes del organismo y en el peor de los casos podría conducir a la muerte. ¿Qué ocasiona Mycobacterium tuberculosis? Como complejo, ocasiona tuberculosis, porque se caracteriza la tuberculosis por ser una enfermedad infecto-contagiosa, es decir, que es que una infección que puede ser transmisible de persona a persona y que puede en algunas personas desarrollarse de forma aguda, es decir, en pocos días, pero en otras puede durar años la infección. ¿Depende de qué? De lo que hemos venido hablando, de la interacción sistema inmune versus Mycobacterium. La cepa, la virulencia de la cepa, que es importante también. Normalmente es una infección sistémica y las manifestaciones, como vamos a ver un poquito más adelante, también son sistémicas, a pesar de que tengan que ver con un órgano en particular. ¿Qué significa tuberculosis? Tuberculosis significa que tiene tubérculos, es decir, que tiene pequeños nódulos. Lo que nosotros conocemos como granulomas, en algún momento fueron llamados tubérculos o pequeñas tuberosidades. Entonces, esos granulomas, que son muy pequeños, miden menos de 5 micras, perdón, menos de 5 milímetros, usualmente, entonces son considerados esos tubérculos o pequeñas tuberosidades. Y de ahí el nombre de tuberculosis, es decir, la enfermedad que forma pequeñas tuberosidades. Como les decía al principio, casi cualquier órgano puede sufrir tuberculosis, pero la forma más común o el órgano más afectado es el pulmón. Y como dije, casi cualquier órgano, los órganos que definitivamente no sufren tuberculosis son el pelo y las uñas. El resto sí lo hace. Bueno, no son órganos precisamente el pelo y la uña como tales, sino que más bien son formaciones de acumulaciones de queratina. Acá tenemos las dos formas de tuberculosis más comunes y así aparece en la norma, en todas las normas, pero ahora pues la que se está utilizando es 2020 y la tuberculosis se divide en dos grandes grupos como patología, pulmonar y extrapulmonar. La pulmonar puede ser de dos tipos, una la pulmonar primaria y dos la extraprimaria, que estas tres cosas son lo mismo, postprimaria o secundaria. La pulmonar primaria es cuando se adquiere por primera vez y no necesariamente significa desarrollo de la enfermedad. Pero usualmente a la pulmonar primaria se le conoce como
de la niñez, porque si se va a desarrollar de forma primaria, principalmente se desarrolla en niños. La más común, sobre todo en los adultos, es la extraprimaria, postprimaria o secundaria. Quiere decir que ya el individuo adquirió el micobacterio y pueden pasar dos cosas. O estaban durmientes o latentes los bacilos y se reactivaron, entonces sería una reactivación, o la persona que ya se había infectado a lo largo de la vida, en algún momento vuelve a infectarse y ahora sí desarrolla la enfermedad. Eso sería reinfección. En cambio, la otra patología o el otro grupo de patologías que causa la tuberculosis es la que se conoce como extrapulmonar. Vean, es tan importante esta división que el 85% de los casos de tuberculosis son pulmonares y el 15% restante puede ser en cualquier otra parte del organismo. Y por eso ese 15% se le conoce como extrapulmonar. ¿A dónde podría estar? Bueno, en cualquier parte de nuestro organismo, pero pongamos lo que aparece ahí. Meninges, miliar significa que está disperso en varios órganos, osteoarticular que ocupa, utiliza eh, huesos y o articulaciones, renal, cutánea, ganglionar, etcétera, etcétera. Aquí tenemos lo que sucede, se supone, con la transmisión de tuberculosis, y esto es bien importante. Ah, vean, normalmente los adultos son los que andan expulsando los bacilos. Un niño normalmente no va a andar expulsando bacilos y no va a ser el que contagie a un adulto, como puede ser en otras enfermedades respiratorias. Un adulto lo infecta, más o menos en 6 a 8 semanas, esa persona que adquirió el bacilo va a convertir el test de piel o el test cutáneo, que en este caso es la tuberculina, y empieza a desarrollar las primeras lesiones. Usualmente esas lesiones son en los lóbulos inferiores porque por gravedad el bacilo llega hasta ahí, y que espontáneamente esas lesiones van a curar en el término de más o menos 6 meses, como máximo 6 meses. Pero esta persona tiene tres posibles caminos si el Mycobacterium no ha sido destruido. A esto se le conoce como tuberculosis latente, actualmente así se le conoce. Cuando una persona se infectó con Mycobacterium tuberculosis, pero no tiene la enfermedad. Eso es tuberculosis latente. Entonces, la primera alternativa es que tiene 5% de probabilidades de que se reactive la infección en los primeros 2 años después de haberse infectado. Ese es el 5%. Y tiene el 5% restante después de los 2 años. Quiere decir, en otras palabras, que una persona que se infectó una persona que se infectó y está en condiciones normales, su sistema inmune, tiene a lo largo de toda su vida 10% de probabilidades de desarrollar tuberculosis. El primer 5% en los primeros 2 años y el restante 5% a lo largo de toda su vida. En cambio, las personas que tienen VIH o que tienen infección por VIH tienen 10% de probabilidades de desarrollar tuberculosis cada año. Es decir, esto es acumulativo. El primer año tienen 10%, más los 10% del siguiente año, más los 10% del siguiente año, así sucesivamente hasta que fallezca. Por lo tanto, es muy probable que una persona que viva con una infección por VIH desarrolle en algún momento de la vida tuberculosis. ¿Se entiende por qué ahora se dice de que está redefinida por el VIH, la tuberculosis? Porque son hermanitos que se ayudan uno con el otro. Esto es algo de lo que ya les decía y solo para reafirmar algunas cosas. La tuberculosis pulmonar primaria es consecutiva, o es decir, pasa después, inmediatamente después de la primoinfección, y es más común en niños e inmunocomprometidos. No voy a entrar a gran cosa porque no es lo que ustedes tienen que ver esto, sino que quiero dimensionarlo, la enfermedad.
La forma principal de diseminación es por vía sanguínea, es decir, hematógena, y la segunda forma es la tuberculosis pulmonar postprimaria o secundaria. Esta puede ser, lo que ya les había dicho, por reactivación o por reinfección. Y a este tipo de tuberculosis se le conoce del tipo adulto. ¿Por qué? Porque ya no son los afectados, los lóbulos inferiores, sino que son los segmentos apicales o los posteriores de los pulmones, es decir, las partes que reciben más aireación. Estas personas pueden desarrollar una neumonía tuberculosa y esta neumonía tuberculosa usualmente es crónica y en ellas pueden aparecer tres tipos de lesiones. Primero puede haber caseificación de abajo para arriba y este es que el granuloma no solidifica completamente, sino que hay lisis del granuloma y esta lisis hace que se forme una especie de queso y de ahí el nombre de caseificación, porque a esa estructura, esa lesión se le llama casium. Dos, que esa lesión, ese granuloma, resuelva completamente, en cuyo caso el granuloma va a calcificar y ahí habrán solo bacilos muertos o no habrá bacilos. Y la tercera es que después de que suceden las lesiones, sea calcificadas o caseificadas, el tejido que rodea a esas lesiones se fibrosa, es decir, se sustituye el parénquima pulmonar por tejido fibrótico. Y esto es importante porque disminuye la capacidad respiratoria de la persona. Al final, cuando eh, solventa la persona o termina la infección, podrían aparecer tres situaciones. O el individuo, después me refiero a la tuberculosis pulmonar postprimaria, o fallece, o se recupera, o se convierte en un tuberculoso crónico. Y si se convierte en un tuberculoso crónico, epidemiológicamente son los más importantes porque andan diseminando la enfermedad. Y más o menos un tuberculoso crónico puede transmitir la enfermedad a alrededor de 15 personas por año. Por lo tanto, sí son importantes. Imaginen, van en el bus, ahora tal vez no, pero en la mayoría de los casos van en el bus y la persona va tosiendo, pues personas vemos con tuberculosis no sabemos, ¿verdad? Pero si va tosiendo, o es COVID o es tuberculosis. Así es que en cualquiera de los casos, o se muere tarde o se muere temprano. Así que tengamos cuidado con eso. Porque a veces eh, se centran mucho en que los laboratorios y las infecciones en los laboratorios sí es potencial el poder infectarse, pero en la vida cotidiana es mucho más probable que podamos infectarnos, sobre todo en un país en donde tenemos una tasa relativamente alta de tuberculosis. ¿Hay dudas hasta el momento? Tal vez para acompañar lo que teníamos, algo de las manifestaciones. Todo paciente que tiene tuberculosis de cualquier tipo va a presentar estos 5 primeros manifestaciones. Uno, fiebre, usualmente fiebre baja. Diaforesis nocturna, que significa sudoración nocturna. Pérdida de peso sin aparente causa, anorexia y malestar general. Ahora, si la tuberculosis es pulmonar, entonces se le agregue que tiene tos con expectoración y esta expectoración puede ser sanguinolenta, es decir, tos con esputo y el esputo puede traer estrías o ser estrías de sangre o ser completamente sanguinolento. Así es las manifestaciones de una tuberculosis pulmonar. Las primeras 5 son características de tuberculosis de cualquier tipo. En cambio acá, esto ya él expresa como tuberculosis pulmonar. Acá tenemos algo más de lo que les decía, dolor de pecho, expectoración con sangre, tos productiva y prolongada, sudoración nocturna, palidez, fatiga, pérdida de apetito. Al final podría ocasionar, sobre todo en las formas más graves,
dificultad respiratoria o un síndrome que se conoce como síndrome de distrés respiratorio agudo, que podría llegar a conducir a la muerte. Ahora, respecto de las otras tuberculosis, se dividen en dos, en graves y menos graves. Las graves son las que podrían comprometer la vida. Permítanme un segundo. Les decía, las graves son aquellas que podrían en algún momento comprometer la vida. Esto grábenlo, por favor. Tuberculosis extrapulmonar grave es la tuberculosis meningea, la tuberculosis miliar, la pericárdica, la peritoneal, la pleural de ambas pleuras, es decir, de las membranas que envuelven los pulmones, ambas, vertebral, que es el mal de Pot, intestinal y genitourinaria. Estas son consideradas tuberculosis extrapulmonares graves. En cambio, las menos graves son las ganglionares, es decir, las de los ganglios linfáticos, que puede ser a cualquier nivel, pero la más común, como aparece aquí en la presentación, son las de los ganglios del cuello, que solo están en la región subclavicular y anteriores la región del cuello y anteriores al pabellón de la oreja, que se conocen con el nombre de escrófulas. Es un tipo de tuberculosis ganglionar o linfática, pleural unilateral, ósea, de cualquier hueso, a excepción de dos tipos de huesos: de los huesos de la columna vertebral, que es el mal de Pot, y los huesos de la cara, porque están muy próximos o muy cercanos al cerebro. Luego tuberculosis cutánea, tuberculosis articular, etcétera, etcétera. Aquí tendremos faringea, laringea y otras más. Acá estas diapositivas las voy a pasar rápido porque solo se menciona los tipos de tuberculosis. Esta es la meningia o meningitis tuberculosa. Las ganglionar, la más común es la escrófula, esto que ven aquí. Y escrófula se le llama porque escróful significa cuello de toro, y es porque el cuello de las personas que sufren este tipo de tuberculosis se ve como engrosado, como que es un cuello así de toro, porque los ganglios que están afectados son los cervicales y los supraclaviculares. El vertebral es el mal de Pot, que es la afección de los cuerpos vertebrales y los respectivos discos intervertebrales. Puede que vean algunos ancianos, sobre todo ancianos, que tienen cifosis, que es como eh, una curvatura pronunciada en su columna vertebral que las hace como caminar jorobados. La mayoría de estas personas probablemente tengan mal de Pot. En los ancianos se manifiesta mucho más frecuente. Tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar es la aparición de más de una lesión en más de un órgano. En este caso, las lesiones, estas que se ven como puntos amarillos, son muchas y dan la impresión o semejan, vean acá esto, semejan granos de maicillo o de mijo, y a eso por eso se le llama tuberculosis miliar, porque da esa apariencia como de mijo. Ahora vamos al diagnóstico de laboratorio, que es a donde más nos interesa. Creo que me ocupé como 40 minutos del resto para decirles. Esto es tomado de la norma de 2020 del Ministerio de Salud, y es la que ustedes van a llegar a trabajar. No sé si cuando ustedes salgan habrá una nueva norma. Normalmente se está actualizando, por lo tanto ustedes tienen que, o más bien van a ser inducidos en su momento a esa norma. Pero de seguro es que cuando estén terminando su carrera van a ser evaluados por el cumplimiento de la norma antes de salir de su carrera, y por lo tanto estos van a ser criterios para evaluación. Así que presten atención, guarden esta presentación porque les va a servir inclusive para su evaluación de tuberculosis antes de graduarse de su carrera.
Los métodos diagnósticos a utilizar y el tipo de, aquí dice secreción o fluido, así está tal cual, pero el tipo de muestra va a depender del sitio anatómico. Esto es importante. No puede casarse usted solo con un tipo de muestra, sino que va a depender del tipo de enfermedad. Y entonces los métodos que se tienen para diagnóstico son muchos, ahí están todos, pero los que tienen que ver con el diagnóstico bacteriológico son los primeros cuatro. La baciloscopía, el cultivo de bacilos ácido alcohol resistente, las pruebas molecular rápida, que en algún momento era Gene Expert, y las biopsias para pruebas histológicas y microbiológicas. Para nosotros sería biopsias para prueba microbiológica. A continuación vamos a ir viendo a detalle las técnicas que podríamos utilizar para el diagnóstico. Por ejemplo, respecto de las muestras, como la forma más común de tuberculosis es la pulmonar, entonces tendríamos que ver como principal muestra aquella que nos sirva o sea representativa de los pulmones. Y la más común y la que más se utiliza es la muestra de esputo. Luego, de eso, podría utilizarse también el lavado bronquioalveolar, el lavado gástrico o, o la misma biopsia, es decir, el fragmento de tejido pulmonar. En cualquiera de esos casos pueden ser útiles, pero la más común, la más representativa, la más utilizada es la muestra de esputo. La limitante es que la muestra de esputo principalmente es aportada por pacientes mayores de 10 años. En menores de 10 años no es recomendable la muestra de esputo porque hay poca producción de esputo, pero además porque los bacilos no están tan presentes en esta muestra. Vamos a ver el nombre de cómo se le da el nombre más bien a este tipo de pacientes. Luego, si es meningitis, por ejemplo, la principal muestra es el líquido cefalorraquídeo. Si es una tuberculosis renal, es la orina. Y si son algo otras lesiones de otras partes del organismo, entonces serán fragmentos de tejido. Podrían ser, y dependiendo del órgano que vayamos viendo, por ejemplo, si es tuberculosis ganglionar, entonces sería el pus de estas lesiones, pero que debe ser extraído de una forma adecuada, y así sucesivamente. Respecto de los fragmentos de tejido, ¿por qué le pongo una cruz acá? Porque en los fragmentos de tejido, si esta muestra no la toma el licenciado en laboratorio clínico, la toma el médico. Si él tiene interés o tiene sospechas de que el paciente tiene tuberculosis, entonces lo que debe hacer es ese fragmento de tejido dividirlo en dos porciones. Una porción que va a poner en formalina y va a estudio histopatológico, y la otra porción ponerla en solución salina fisiológica al punto 85% es fisiológica, estéril, porque esa va para estudio bacteriológico. Eso hay que hacer conciencia a los médicos porque pueda que ellos no sepan, lo pongan todo el fragmento de tejido en formalina y lo que harán es echar a perder el estudio bacteriológico de ese fragmento. Así es que debe de ponerse en dos porciones diferentes. Ahora, normalmente, y la norma así lo dice, en quien debe buscarse tuberculosis pulmonar no es en cualquier persona, sobre todo debe buscarse en aquellas personas que manifiesten o que tengan algún tipo de manifestación pulmonar. A los que se ha de buscar se les llama sintomático respiratorio, eso significa SR. Y el sintomático respiratorio se define como la persona o el paciente mayor de 10 años que tiene tos con la expectoración por más de 15 días. Eso define a un sintomático respiratorio. Y cuando el médico, cataloga a una persona como sintomático respiratorio, entonces le solicita dar dos muestras. Antes la norma decía tres, ahora son dos muestras. Y esas dos muestras, según se lee en la norma actual, serán en estos momentos. La primera, durante el día de la consulta, en el momento que se encuentra en el centro de salud, y la segunda, al despertarse, en la mañana del día siguiente.
Esas muestras, bueno, la principal forma de diagnóstica, la más común forma de diagnóstica, a pesar de que veamos todas estas ahí, la más utilizada, la más común es la baciloscopía, la que se usa en nuestro medio, porque en nuestro medio tenemos una carga relativamente alta de Mycobacterium tuberculosis. Por lo tanto, la forma más común para diagnóstico de tuberculosis en nuestro medio es la baciloscopía. Entonces, considerando que es la baciloscopía, entonces, el que es la baciloscopía es un estudio microscópico. ¿De qué? De un extendido que se hace de una muestra y que posteriormente a ese extendido se colorea por una coloración ácido resistente, principalmente Sil-Nielsen. ¿Se entiende? Ahora, la forma más común de baciloscopía es la que se hace del esputo, pero puede haber baciloscopía de líquido cefalorraquídeo, de una secreción, de un lavado, de orina, etcétera, etcétera. Pero la más común es la baciloscopía de esputo. Entonces, para poder observar un bacilo, para poder observar un bacilo por campo microscópico de 100 por, entonces tiene que haber entre 5.000 y 10.000 bacilos por mililitro. Ojo, si usted es un licenciado en laboratorio clínico y está viendo el microscopio en un campo de 100 por, entonces cuando usted está viendo un bacilo, lo que debe hacer es pensar que en esa muestra, si ya vio un bacilo, deben de haber entre 5.000 y 10.000 micobacterium o bacterias por mililitro. Ahora, a ese bacilo que usted está viendo, lo está viendo como se ve acá de color rojo, usted le llama, o no lo va a reportar ni lo va a llamar como Mycobacterium tuberculosis. Usted lo va a reportar como VAR. ¿Y qué significa VAR? Bacilo ácido alcohol resistente. No alcohol ácido, no, bacilo ácido alcohol resistente. ¿Por qué? Porque ese es un bacilo que resiste a la decoloración por alcohol ácido. Y lo más importante aquí es el ácido, porque el alcohol, solo el alcohol le sirve como diluyente al ácido, pero no decolora al bacilo. Entonces el más importante aquí es el ácido, y de ahí el nombre, bacilos ácido alcohol resistente. Y la persona que está expulsando constantemente bacilos, sobre todo los adultos, se llaman bacilíferos. Pero aquella persona que tiene tuberculosis pulmonar y no expulsa bacilos o casi no los expulsa, como en el caso de los niños menores de 10 años o de los pacientes VIH positivos, entonces se les conoce como paucibacilares. Lo importante es que la baciloscopía, en tanto que solo muestra si es un bacilo ácido alcohol resistente, no es confirmativa. ¿Por qué? Porque la baciloscopía podría mostrar a otros micobacterios o a otras bacterias ácido alcohol resistente. Solo se sospecha, se cree de que es Mycobacterium tuberculosis a la luz de qué? De que hay una sintomatología del paciente y que en nuestro medio la carga de tuberculosis pulmonar es muy alta. Y de ahí entonces, a pesar de que no sea confirmativa, sirve para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar sobre todo. Ahora, hay otras formas de utilizar tinciones, no necesariamente Sil-Nielsen, es decir, no ácidos resistentes, sino coloraciones fluorescentes, por ejemplo, auramina y rodamina, y que se puede utilizar, que no es tan común, pero que puede utilizarse para diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis. Necesita un poquito más de recursos, utilizar microscopio que es más caro, algún tipo de capacidad instalada más cara, y por lo tanto
se utiliza menos que la vaciloscopía coloreando por Zell-Nielsen, que es más barata y más fácil de aplicar. Cuando usted tiene un esputo, algunas de las características que debe cumplir es, número uno, que el depósito en el que se pone el esputo tiene que ser un depósito plástico, transparente, de boca ancha y de cierre hermético, de tal manera que no permita el, la liberación o el escape de los líquidos, en este caso del esputo. Número dos, que la conservación de la muestra debe ser de la siguiente manera. Por ejemplo, si no se va a procesar inmediatamente o hay que transportarlo, tiene que refrigerarse entre 2 y 8 grados centígrados. Y no puede procesarse esa muestra cuando han excedido los 5 días. Es mejor que sea antes de los 5 días y de preferencia entre las primeras 24 a 48 horas de emitido el esputo. Posteriormente, también evitar el calor. Eso ya con la primera parte se decía, y mucho menos la exposición directa a la radiación solar, sobre todo si esa muestra va a servir para cultivo. Aquí tienen algunas de las bases de lo que hablaba de la vaciloscopía. Pues esto les va a quedar aquí para que puedan ustedes solo revisarlo. Pero vean, las micobacterias son bacilos ácido alcohólico resistentes, ya lo había dicho, son procedimientos, es el procedimiento, se refiere a la vaciloscopía más rápido y más barato, y en nuestro medio puede hacer diagnóstico de tuberculosis, pero también de otras micobacterias. El fundamento en que se basa la vaciloscopía es la tinción con base a la característica lipídica de la pared celular de las bacterias. Igual. Acá esto es lo que veríamos después de coloreado. ¿Se ve? La lámina, el esputo. Y cuando observamos a 100 por, aquí están los bacilos. Aquí hay muchos bacilos, aquí también hay muchos bacilos y aquí hay menos. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la vaciloscopía? Vamos a hacer un recuento. Y al recuento, normalmente estaríamos para contar alrededor de 100 campos microscópicos y dependiendo de lo que observemos, nosotros reportamos. ¿Qué es lo que reportamos? Lo que reportamos es lo que aparece acá al costado o a su lado derecho. Negativo, el número exacto de bacilos observados en 100 campos. Positivo, una cruz, es decir, lo ponemos como una cruz. Ovar, una cruz. 2 cruces y 3 cruces. Esto que tenemos acá es parte de la norma de 2020 también para el manejo y prevención de la tuberculosis. Entonces, esto es nuestro reporte. ¿Qué es lo que nosotros habremos hecho? Es esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver. Si observamos 100 campos y no vemos VAR, entonces vamos a reportar como negativo. Si observamos 100 campos y observamos un número entre 1 y 9 bar en todos los 100 campos, es decir, observamos 100 campos y vimos solo 8 bacilos, entonces aquí vamos a reportar 8 bar en 100 campos. Si observamos de 0 a 1 bar por campo en 100 campos, esto es positivo una cruz. Pero esta condición significa que para reportar positivo una cruz, lo que vamos a hacer es que por lo menos tendremos que haber visto 10 bacilos en los 100 campos. Si no vimos 10 bacilos, no podríamos reportar positivo una cruz, sino que tendríamos que reportar lo anterior. Si vemos entre 1 y 10 bacilos por campo, no necesitamos ya ver los 100 campos, sino que bastarían 50 campos. Quiere decir que en cada campo usted ve 2, 3, 4, 5 bacilos y lo va viendo constantemente. Solo necesita utilizar 50 campos o leer 50 campos y usted va a reportar positivo 2 cruces. Si usted ve más de 10 bar por campo, entonces solo observa 20 campos y reporta positivo 3 cruces. Al final, esto que está acá, determina qué tan bacilífero es una persona. Es más infecto
contagioso una persona que tiene VAR 3 cruces que una que tiene VAR 1 cruz. Finalmente, no sé si lo tengo aquí. Sí, aquí está. Esto y creo que lo otro también. No, esto me hace bien. La vaciloscopía es muy sensible y es muy específica. Entendido que sensibilidad sirve para detectar los verdaderos enfermos y la especificidad para descartar a los verdaderos sanos. Entonces, es muy específica, pero un poquito menos sensible. ¿Por qué es menos sensible? Porque pueden haber algunos falsos positivos. ¿Falsos positivos por qué? Por ejemplo, falsos positivos porque hay otras micobacterias que no son micobacterias en tuberculosis. Falsos positivos porque hay nocardias que también son bacterias que son ácido resistentes. Porque hay algunas rayaduras, porque hay algunos restos que pueden hacer que se queden mayor cantidad de colorante ahí y dar la posibilidad de que se trate de micobacteria en tuberculosis y no lo sea. En un país en donde es alta la endemia, el 99% de la beca, es decir, de las baciloscopías positivas, son tuberculosis. En otras palabras, en nuestro medio, la mayoría de las baciloscopías positivas deben ser tratadas como tuberculosis. Si no responde al tratamiento, entonces muy probablemente tenemos dos situaciones. O se trata de un micobacteria en tuberculosis resistente al tratamiento, o se trata de otra bacteria no micobacteria en tuberculosis. ¿Se entiende? Los estoy cansando con la clase. ¿Se entiende la clase? ¿Puedo seguir? Bueno, el segundo caso es el cultivo. Me refiero a la segunda técnica que podemos utilizar para diagnóstico es el cultivo. Y el cultivo, la forma más común es en el medio de Lowenstein-Jensen, pero en el ambiente hospitalario, sobre todo el Ministerio de Salud, están utilizando un medio de cultivo muy parecido a Lowenstein-Jensen. En este caso es el cultivo de Ogawa. Y el método de cultivo se conoce como Ogawa-Kudo, como está escrito aquí, Kudo. Entonces pueda que ustedes se encuentren con que se trate de Lowenstein-Jensen o que se trate de Ogawa-Kudo. Y cualquiera de los dos va a llevar las mismas características de cultivo. Ahora, o parecidas características de cultivo. Bien. Se debe indicar, esto es importante, ¿en qué caso se debe indicar cultivo? Antes estaba más limitado y ahora está mucho más ampliado. Yo le he quitado algunos porque francamente no se entienden y habría que consultar con los del ministerio que quisieron poner ahí. Prefiero poner lo que sí se entiende, lo que es más fácil de poder abordar, que otras cosas que quedan como en el aire, como en el limbo. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Importante es que, según el ministerio, debe indicarse cultivo o no, más tipificación, más sensibilidad en los siguientes casos. Yo les escribo cultivo y les pongo en rojo tipificación porque no debería ser tipificación el término utilizado, sino que debería de ser eh, el diagnóstico, el cultivo y el nombre de la especie en todo caso, porque si nos apegamos a los términos correctos, tipificación consiste en un proceso de ubicación en un taxón menor al de especie. ¿Se acuerdan? Los tipos, el tipo puede ser serotipo, puede ser genotipo, puede ser biotipo, morfotipo, son, son taxones inferiores al de especie. Por lo tanto, la palabra, aunque se oye bonita, no está bien utilizada, aunque sea por el Ministerio de Salud. Entonces, es algo, una deuda que está pendiente ahí de parte del Ministerio y que en algún momento sí vamos a tener participación para poder aclarar y redefinir eso. Bueno, soy parte ahora del ¿cómo se llama?
del Comité de Docencia Nacional de Tuberculosis y por lo tanto también puedo incidir en eso a partir de este año. Así que vamos a ver si se logra hacer ese cambio. A veces son más duros de roer a esta gente. Pero bueno, si aceptan, se les va a decir y de todos modos, si no lo aceptan, también se les va a decir. ¿En qué casos se va a indicar el cultivo? Cuando haya sospechas de tuberculosis, pero haya dos series de baciloscopías negativas. Quiere decir que el primer escollo que hay que saldar para el diagnóstico de tuberculosis es la baciloscopía. Si el médico sigue sospechando de que hay tuberculosis, pero las baciloscopías salieron negativas, entonces él va a indicar cultivo. Ese es el primer caso. El segundo, en cualquier caso de sospecha de tuberculosis infantil. ¿Por qué? Porque la baciloscopía no se practica de común en el esputo de los niños menores de 10 años. Tercero, cualquier caso de sospecha de tuberculosis extrapulmonar. Toda tuberculosis extrapulmonar debe diagnosticarse no por baciloscopía, sino por cultivo. Cuarto, personas con VIH y con sospechas de tuberculosis. O sea, no es solo que tengan VIH, sino que tengan alguna sospecha, en este caso es el médico quien lo hace, de tuberculosis. Quinto, cuando el paciente ya recibió tratamiento y no cura al tercero, al quinto o al séptimo mes de tratamiento. En este caso, a ese paciente se le considera como fracaso de tratamiento y lo que se hace es hacer cultivo, ver la especie y la sensibilidad de los antimicrobianos. Una de dos, o posiblemente se trate de otra micobacteria o que el paciente es resistente a los fármacos utilizados para micobacteria en tuberculosis. Sexto, pérdida del seguimiento. Quiere decir que en algún momento empezó el tratamiento, pero en un momento de ese tiempo de tratamiento lo perdió y no lo continuó. Lo que sucede con el tratamiento para tuberculosis es que son muy largos, son meses de tratamiento y no son un par de días, 9 días, una semana, sino que son meses de tratamiento. Siguiente, que sea una recaída y entiéndase como recaída que en teoría nosotros deberíamos de sufrir tuberculosis solo una vez en la vida. Claro, eso es. Lo ideal es que no sufriéramos tuberculosis, pero puede que suframos una vez en la vida. Cuando una persona desarrolla tuberculosis más de una vez, a eso se le conoce como recaída. Y pacientes con recaída deben de hacérseles el cultivo también. Pacientes que han tenido contacto estrecho con casos de tuberculosis multidrogoresistente, es decir, que son resistentes a más de una droga contra tuberculosis. O ahora se ha unido este nuevo término, tuberculosis resistente a uno de los fármacos principales, que es la rifampicina, es decir, tuberculosis rifampicina resistente. Otro es que tenga antecedente de haber estado interno en un centro penitenciario o que actualmente esté interno en un centro penitenciario. Traducido al español sería que haya estado preso o que esté preso en este momento. O coinfección TB-VIH. Un paciente que esté catalogado con coinfección debe hacerse el cultivo y la sensibilidad a los antimicrobianos. Vean que esta lista es larga. Pacientes que no negativizan al segundo, al cuarto o al quinto mes de tratamiento. Baciloscopías con 1 a 9 bacilos en 100 campos. Si tiene esto repetido, es decir, por 2 ocasiones, entre 1 y 9 bacilos, es mejor hacer el cultivo. Migrante nacional o extranjero con sospecha, porque aquí no cualquier migrante puede ser, sino que un migrante con sospechas de tuberculosis. Paciente con tratamiento antituberculosis que no mejora clínicamente, aunque las baciloscopías de control sean negativas. Micobacteriosis, es decir, otra enfermedad causada por cualquier otra micobacteria que no sea micobacterium tuberculosis. Personas con diabetes y que muestren manifestaciones
que parezcan de tuberculosis, casos, no solo contactos, sino casos de tuberculosis, rifampicina resistente o multidrogos resistentes. Personal de salud, esto que se sospeche que tiene una infección respiratoria y que sea congruente con tuberculosis. Esto de poblaciones originarias, entiendo que ha de ser de algún lugar que tiene que ver con una zona endémica de tuberculosis, pero está muy tirado de los cabellos, muy al aire este término. Y yo entiendo, pues, y como se lo expreso así, que se refiere a originarias de zonas endémicas de tuberculosis o población en situación de calle. Y en este caso son personas que tienen o que están en condición de indigencia, sobre todo. Respecto del cultivo, el medio de cultivo más comúnmente utilizado es el medio de Lowenstein-Jensen. Este medio contiene como base o agente solidificante al huevo entero de gallina, contiene muchos compuestos como el glicerol, como el verde de malaquita, como la asparagina, que le sirven en algunos casos, el glicerol, por ejemplo, como fuente de carbono, la asparagina como fuente de nitrógeno, y el verde de malaquita como un inhibidor del crecimiento de otras bacterias, porque es un colorante catiónico que inhibe el crecimiento de bacterias. Ahora, el tiempo para el cultivo, este es un medio sólido, entonces el tiempo de cultivo estimado, como mínimo 2 semanas y como máximo para dar negativo, tómenlo en cuenta, 8 semanas, 60 días, 2 meses. Eso es el máximo para reportar como negativo un cultivo en medio de Lowenstein-Jensen. Entonces los usos, ya vimos todos los usos que tienen, allá atrás están detallados, y la ventaja es que este es mucho más sensible y específico que, el, que la baciloscopía. Porque aquí usted está aislando a Mycobacterium tuberculosis en efecto y está dando fe de que se trata de él. ¿Por qué? Porque aparecen colonias beige, ahí están, como migajas de pan secas eh, de color crema, lo que está ahí presente en su costado derecho. La desventaja principal es el tiempo de espera. Estamos hablando de que son para reportar como negativo hasta 60 días y probablemente si se reporta como positivo no será menor a 15 días el tiempo. Pero la infección tiene que ser una infección muy fuerte, muy grande. El otro medio alternativo que puede utilizarse es el medio de Ogawa-Kudo, que era lo que les decía anteriormente. En algunos casos se ha modificado, pero nuestro medio casi todavía no está utilizándose al 100%, sino que bajo ciertas condiciones, el uso de medios y el medio de cultivo, los que tienen características líquidas, permiten un crecimiento más rápido de Mycobacterium y el diagnóstico puede hacerse en alrededor de 2 semanas. Ejemplos de estos medios, como puede decirse el Middlebrook 7H9 y el Middlebrook 7H12. Esto ya se los había dicho, por lo tanto, lo obvio. Luego, cuando ustedes cultivan y tenemos crecimiento, pues lo primero hay que ver es que no haya contaminación. Si tenemos una masa o una nata creciendo sobre nuestro medio, ahí hay contaminación. Y entonces se reporta contaminado y todo cuando eso aparece en todos los tubos inoculados de la muestra. Si nosotros no vemos ningún tipo de crecimiento hasta la 8ª semana, entonces reportamos como negativo. Si vemos entre 1 y 19 colonias en el total de medios sembrados, ojo, en el total de medios sembrados, entonces vamos a reportar el número exacto de colonias. Si vemos entre 20 y 100 colonias por tubo, entonces vamos a reportar positivo una cruz. Si vemos más de 100 colonias separadas y que se puedan contar en los tubos, entonces vamos a reportar positivo 2 cruces. Y si
hay crecimiento confluente, es decir, son incontables las colonias porque crecieron confluentemente, es decir, unidas una con la otra como una sola masa, entonces reportamos positivo 3 cruces. Esa es la forma de interpretación que se utiliza. Hay otros, eh, antes de seguir, ¿hay dudas respecto de esto? Pues en algunos casos se habla de 5 hasta 10 medios, dependiendo de lo que podamos obtener en el esputo. Y como, aunque yo no lo diga, creo que no sé si lo van a trabajar como una especie de práctica o se los va a enviar el licenciado, pero si es el esputo, tiene que decontaminarse. Y el resultado, lo que se tenga a partir de la decontaminación y de la neutralización de estos medios, sobre todo por el método de Petrov, entonces va a definir cuántos tubos podríamos sembrar. Pero más o menos en promedio anda entre 5 y 10 tubos. Como se ve en esta diapositiva, los medios se ponen en tubos y son tubos, creo que son de 20 por 200, si no me equivoco, es decir, de 20 milímetros de diámetro. O sea, son muy gruesos, son muy grandes estos tubos. Los van a ver, ojalá y podamos tener la oportunidad de que ustedes los vean pronto antes de que termine esta situación de pandemia. ¿Otra pregunta? ¿Puedo continuar? Ok. Entonces puede utilizarse otras formas alternativas de cultivo, que estas serían técnicas no convencionales. Y una de las alternativas es utilizar sistemas radiométricos, por ejemplo el BACTEC 460TB, que es lo que se hace es que se siembra micobacteria, ese medio mide, o más bien un aparato detecta la cantidad de CO2 producido, pero esta cantidad de CO2 producido es con base a un carbono, suministrado en el medio de cultivo, un carbono marcado, es el carbono 14. Entonces, este carbono es utilizado por la bacteria para producir CO2 y la producción de CO2 es directamente proporcional a la cantidad de bacterias que están creciendo. Si no hay producción de CO2 marcado, entonces no ha crecido la bacteria. Y eso permite hacer un diagnóstico un tanto más rápido del crecimiento bacteriano. Igual otros que no son radiométricos, por ejemplo el MITSI, el ESP, el Mycobacterium BAC, el CEPCHEC y otros más que han salido actualmente. Son técnicas no convencionales, son nuevas, pero una de las más utilizadas, sobre todo porque permite un diagnóstico mucho más rápido, es el radiométrico con el BACTEC. Luego, si se quiere, o si hay alguna duda respecto del crecimiento que se está teniendo, entonces pueden realizarse algunas otras pruebas para el diagnóstico de Mycobacterium en tuberculosis. Por ejemplo, la prueba de niacina, en donde Mycobacterium en tuberculosis la produce activamente, entonces da niacina positiva, o la inhibición de la catalasa a 68 grados centígrados, que es positiva, me refiero a la inhibición de catalasa es positiva para Mycobacterium en tuberculosis y para Mycobacterium bovis. O la reducción de nitratos, porque mi Mycobacterium puede utilizar los nitratos y los nitritos como fuente de carbono. Finalmente, digo finalmente, pero esto no termina. Ya vamos a ver sus tiempos. Finalmente, la prueba molecular, que en algún momento era Gene Expert en nuestro medio, es la que permite, prueba molecular que permite el diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis, pero también si éste produce o no resistencia, o si tiene o no resistencia a rifampicina. Como dice acá,
Esta es una prueba molecular. La prueba molecular es PCR, pero es un PCR, permítanme un segundo. Hola, disculpen. Lo que les decía, la prueba molecular que se realiza aquí es PCR, pero no es una PCR cualquiera, es una PCR en tiempo real. Quiere decir que es un aparato en el que se hace la PCR y que puede medirse la concentración de el genoma bacteriano y por lo tanto hacer un estimado de cuántas bacterias están presentes. Puede serse cualitativa o cuantitativa. En este caso, la que más se realiza es la cualitativa, porque solo es para ver si es positivo o negativo al genoma de Mycobacterium tuberculosis. Aparte de eso, aparte de poder diagnosticar si se trata de Mycobacterium tuberculosis, la prueba puede detectar la presencia o no del gen RPOB o mutaciones en el gen RPOB que denota resistencia a la rifampicina. Por lo tanto, a partir de la prueba de Gene Expert RIF, pues, sí, podría hacerse el diagnóstico de infección por Mycobacterium tuberculosis, que en este caso sí es específica, y aunado a eso, que esta bacteria tiene o no resistencia a rifampicina. ¿En qué caso se indica? Se indica en personas sintomáticas respiratorias con 2 baciloscopías negativas con tuberculosis presuntiva. Si ustedes se fijan y son acuciosos con esto, prácticamente las indicaciones que tenemos aquí son muy parecidas a las que hay para el cultivo. La ventaja de esta prueba molecular es que es mucho más rápida porque estamos hablando de 2 horas para poder hacer diagnóstico en comparación de 60 días que podría ser para el cultivo. La desventaja es que el laboratorio debería tener la capacidad instalada y el equipo necesario para desarrollar estas pruebas. Y quizás, y conforme nosotros como país nos fuimos armando con técnicas, métodos y con equipo, era más fácil conseguir lo que tenía que ver con el cultivo que con la prueba molecular. Pero a esta altura, cuando menos en los hospitales de segundo nivel, ya se manejan estas pruebas para que puedan practicarse y prácticamente evitar hacer el cultivo. A menos de que no sea concluyente, entonces el cultivo será una alternativa. Pacientes con VIH y manifestaciones de tuberculosis, los privados de libertad o con antecedentes, con manifestaciones de tuberculosis, los sintomáticos respiratorios con diabetes, los sintomáticos respiratorios con algún tipo de inmunodeficiencia, los casos de tuberculosis que no negativizan ni al segundo, al cuarto o al quinto mes de tratamiento, los que ya fueron tratados, aquí vemos las recaídas, los fracasos o la pérdida de seguimiento, estos 3 eran 3 diferentes, ¿se acuerdan en el caso de cultivo? La sospecha de tuberculosis extrapulmonar, el contacto con casos de tuberculosis multidrogo resistentes o con tuberculosis resistente a rifampicina. Los niños con tuberculosis, cualquier niño con tuberculosis o el personal de salud al que se le sospeche también tuberculosis. Esto es la epidemiología, quizás no voy a ahondar tanto porque epidemiología ya solo es para que vean las dimensiones de la enfermedad. Más o menos somos casi 7.000 millones de personas a nivel mundial y más o menos 1/3 de la población mundial está infectada con Mycobacterium tuberculosis. Es la segunda causa de muerte a nivel mundial por un solo agente. Es la principal causa de muerte relacionada a VIH. La forma pulmonar es el 85% de los casos. Se transmite principalmente por inhalación de bacilos y la fuente principal de transmisión son los pacientes que andan expulsando
al bacilo, en este caso los pacientes bacilíferos, quiere decir las personas con tuberculosis pulmonar, sobre todo crónica. Bien, solo en 2017 enfermaron más de 10 millones de personas. De esas 10 millones, 1.6 murieron, 300.000 relacionadas con VIH y 230.000 de esas personas eran niños. El 95% de los casos de tuberculosis se da en países subdesarrollados como el nuestro y solo en 30 países se da alrededor del 87% de los casos a nivel mundial. Los países que más tuberculosis tienen en el mundo son China, India y se me escapa el otro, creo que es la Federación Rusa. Y en América, los países que más tienen se podrían clasificar, por ejemplo, en América Insular, a la cabeza Haití, es uno de los que más tiene, Brasil, Bolivia, Perú también. El 20% de las personas que tienen VIH positivos mueren a causa de tuberculosis. Y la tuberculosis multidrogo resistente, conocida más o menos hasta el 2017, eran casi 600.000 casos, sobre todo rifampicina resistente, el 82% de esos casos. Esto no, esto ya está dicho, pero aquí están, si ustedes se fijan, lo que se maneja como factores de riesgo, sobre todo personales, infecciones con VIH, desnutrición, pacientes con diabetes, alcoholismo, algún tipo de inmunodeficiencia, el hacinamiento, y este hacinamiento todavía más evidente en los privados de libertad. Esto es en las Américas, el número de casos estimado más o menos 282.000, muertes 24.000 en las Américas, relativamente bajo en comparación al mundial, y la coinfección, tuberculosis, VIH, como más o menos 30.000 casos, y de esos 6.000 muertos a nivel de las Américas. Igual las tuberculosis resistentes a rifampicina, como a multidrogos resistentes, alrededor de 11.000 casos estimados, y de esos un poco más de 500 personas han fallecido en relación a esto. Si usted va a Estados Unidos y va de forma ilegal o va legal y le encuentran una tos, probablemente le hagan no le van a hacer la vaciloscopía, como aquí en El Salvador, sino que le van a hacer la prueba de Mantoux o la tuberculina. Y lo que va a pasar es que la mayoría de salvadoreños vamos a tener más de 5 milímetros de diámetro de induración. Si tenemos más de 5 milímetros, o si usted es personal de salud, como es licenciado en laboratorio clínico y ya trabajó un par de años, o cuando menos ya fue un par de años al hospital, entonces puede que tenga, perdón, más de 10 milímetros. Entonces usted va a ser catalogado como tuberculoso en Estados Unidos o en Europa. Y vean, 1, 2, 3, 4, junto con Perú, somos el cuarto país en mayor número de casos de tuberculosis llegada a Estados Unidos por país de origen. Esto fue hasta 2009. Probablemente en este momento quizás habremos bajado un poquito más, pero esto es lo que sucede en Estados Unidos, porque la forma de diagnóstico que ellos utilizan es por la tuberculina. ¿Por qué lo utilizan ellos? Porque la carga de tuberculosis que ellos manejan es menor que la nuestra. Si nosotros hiciéramos tuberculina, casi todo el mundo saldría positivo, pero no sería apegado a nuestra realidad. Entonces, el método diagnóstico que nosotros utilizamos más común es la vaciloscopía. Hasta 2015 teníamos una tasa de 37.9, pero en centros penales esto se incrementa a 2.384 por cada 100.000 habitantes. El número de casos de vaciloscopías positivas pulmonares, 1.333, y 42 personas murieron hasta 2015. Esto ha sido los casos hasta 2018, 3.615 casos, y la tasa
bajó un poco en relación al 2017 con 54.4 por cada 100.000 habitantes. Muchachos, gracias por su atención. No sé si alguien tiene alguna duda que pueda ayudarles. Hola. Hola, hola. ¿Se oye? Bueno, si todo está bien y no tienen algún problema, no tienen dudas, entonces le agradezco la atención y feliz día. Gracias, Lick. Gracias. Muchas gracias, Lick. Gracias Gracias, igual. José. Nos comentamos después entonces. Bueno, agradeciendo